Bueno, boas noites. Gracias por estar aquí. Este es el vídeo que se rodaba y que empezaba a rodar ayer por las redes sociales. Es el momento, por lo tanto, de desvelar lo que pasa hoy. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que está lleno, prácticamente lleno la platea, en un acto de apoyo y defensa de la radiotelevisión pública. Una radiotelevisión pública que queremos que sea de todos y para todos. Cuando desde el Consejo de Informativos empezamos esta pelea o tarea de defensa de la radiotelevisión pública, recuerdo que uno de los primeros escenarios a los que me enfrenté o nos enfrentamos fue una tertulia. No estábamos en el mismo escenario, él estaba en un plató, pero un tertuliano dijo algo así, no, literalmente dijo que la mejor televisión pública es la televisión pública que no existe. A mí me sorprendió, en parte porque ese tertuliano vivía fundamentalmente su productora de vender productos audiovisuales a televisiones públicas. Como no estábamos, como decía, en el mismo escenario, a varios kilómetros de distancia, solo tuvimos palabras, pero palabras tuvimos. En general le dije que yo me discrepaba de él, que yo entendía que igual que es necesaria la convivencia de una educación privada y una sanidad privada con una sanidad pública y una educación pública, entendía que es necesaria la convivencia en el ágora, en la plaza donde debatimos todos los días, de una radio y una televisión privadas con sus líneas editoriales correspondientes y también una radio y una televisión pública que refleje un poco la pluralidad que tiene este país. Y en ese sentido siempre defendimos que si tenemos sentido es como televisión no gubernamental, como una televisión plural, como una televisión honesta y, desde luego, con una televisión y una radio pública independiente. Pensamos que eso lo habíamos logrado en el 2006, o que se había logrado en el tránsito del 2004 con el Comité de Sabios, que os acordaréis, y el 2006, esas pautas que se reflejan en esa ley que fue un sendero que se abrió, entendemos algunos al menos, en defensa de una televisión independiente. Creímos que no había vuelta atrás, que después de lo vivido, de esos años vividos, era imposible volver a etapas anteriores de distinto signo político. Y nos equivocamos, y yo el primero. Después del 2006 vino el 2012 y ahí empezamos fundamentalmente nuestro trabajo. Los compañeros de los consejos de interactivos de Radio Nacional y de Televisión saben el trabajo que llevamos, primero en el Congreso, haciendo una denuncia pública ante todos los grupos parlamentarios, excepto uno que no nos recibió, nuestro viaje a Bruselas para denunciar lo que estaba pasando en un país de Europa Occidental. El Comité de Televisiones y Radios Europeas no entendía, no creía, no daba crédito a algunos de los datos que aportábamos. Ahí nos reunimos con todos los grupos en Bruselas, menos uno en concreto. Y luego ya fuimos hace aproximadamente mes y medio, 2 meses, uno de nuestros mayores logros fue conseguir que todos los grupos políticos, excepto uno, firmaran un acuerdo vinculante para que en el próximo escenario político se consiga recuperar el consenso como herramienta previa para recuperar una televisión y una radio pública al servicio del ciudadano. Porque o es así o no será. O la televisión y la radio pública está al servicio del ciudadano o no será. El ciudadano paga, los ciudadanos pagan la televisión y la radio de todos, su televisión. Si deja de cumplir con el servicio público y deja de estar a su servicio, deja de tener sentido. Y en estos tiempos de crisis eso es necesario, muy necesario tenerlo en cuenta. Si hay algo que destroza la imagen de una televisión pública, no es la crítica, la autocrítica. Lo que destroza una televisión y una radio pública es la imagen de medio gubernamental. Eso lo destroza literalmente. Nosotros incluso debatimos públicamente si a veces es necesario no solo criticar de forma interna, sino también pública, algunas de las cosas que están pasando. Y lo hacemos por los compañeros que se pelean día a día por hacer una televisión y una radio lo más digna posible. A mí hay una cosa que me llegó al alma. Una vez, en una de estas discusiones que teníamos, cuando hicimos un comunicado al respecto de algunos de los informes que elaborábamos periódicamente, alguien, no voy a decir quién, me dijo que estábamos haciendo mucho daño a Televisión Española y a Radio Nacional. Yo le decía que no lo entendía. Yo le decía que en un país la mala imagen de marca de un país no la dan los que denuncian la corrupción, sino la dan los corruptos.
Y la mala imagen de una televisión pública no la dan quienes denuncian la manipulación, sino los que manipulan. Eso conviene tenerlo en cuenta para ahora y para el futuro. Afortunadamente, la ley del 2006 tiene muchas cosas buenas, algunas cosas malas. Esperemos que se mejore y que se recupere en su integridad, pero tiene, y en esto evidentemente soy subjetivo, una herramienta fundamental y que ha sido la que ha permitido hacer visible esta queja durante estos últimos 3-4 años, que es la creación de los consejos informativos. Habría que invitar a todas las televisiones públicas y privadas en España, fundamentalmente también las autonómicas, a que creen esa herramienta de autocrítica interna, porque de esa manera es la única forma que se puede mejorar y converger. Nosotros siempre decimos que queremos converger con la BBC, ese medio de comunicación que se mantiene inalterable, firme en la defensa de los intereses de los ciudadanos y por eso tiene tan buena imagen de marca, porque está desgubernamentalizada. Nosotros queremos lo mismo con Televisión Española. Por eso, a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias. Como decía, esta es una tarea de todos, una pelea de todos, pero fundamentalmente hay gente que se ha significado mucho, y lo decía al acabar esta primera intervención, que son los consejos de informativos. A veces, debido a su proyección, nos fijamos mucho en el Consejo de Televisión Española, pero detrás, igual y delante, está peleando con nosotros otros dos consejos, que son los de Radio Nacional y de Interactivos, y son parte fundamental en esto que estamos viviendo aquí esta noche. Por lo tanto, llamo para que nos dirijan unas palabras. En primer lugar, a Alejandro Caballero, presidente del Consejo de Informativos de Televisión Española. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos los que estáis aquí, a los que nos han prestado su voz y su imagen para los vídeos que os vamos a enseñar, a aquellos que desinteresadamente han ayudado a que esos vídeos se hayan podido realizar y al Ayuntamiento que nos ha cedido este espacio. Bueno, como decía Xavi, impedir el deterioro del servicio público de la radiotelevisión no ha sido y no es fácil. Los profesionales, muchos profesionales, casi todos los profesionales de RTV lo están haciendo día a día en su mesa de trabajo. Los consejos hemos sido un poco como los tacañones. No sé si recordáis aquellos personajes que agitaban la campana en el programa 1, 2, 3 cada vez que veían que algo no estaba bien, ¿no? Se nos cansó el brazo de agitar las campanas y tuvimos, como dice Xavi, que acudir a las instituciones europeas, al Parlamento, hemos recogido firmas y simplemente queríamos hacerle llegar a los ciudadanos trasladarles que es que esta televisión, esta radiotelevisión, la radiotelevisión española es suya, básicamente suya. Sin embargo, hoy hemos querido dejar el traje de tacañones, las campanas y estamos aquí sobre todo porque queremos invitaros a defender la radiotelevisión pública como una inversión, no como un gasto, como dicen algunos. Inversión en los valores que definen una auténtica democracia, la radiotelevisión pública como motor, un motor esencial de diversidad, de creatividad, de talento, de todo aquello positivo que anida en nuestra sociedad. Y tiene que ser la sociedad la que lo exija, la que se lo exija a sus representantes políticos. Somos todos y cada uno de nosotros, cada ciudadano, cada individuo, quienes debemos defender la radiotelevisión, que es de todos. Queremos que, como ocurre en otros países, nuestros vecinos, cuando estén alrededor, se sientan orgullosos, nos digan que se sienten orgullosos de su radiotelevisión. Y lo hagan porque se sientan reflejados en ella, porque perciban que es suya y no del poder, porque podamos entregarles todos los días información y contenidos que les ayuden a crecer, a crear su propio concepto del mundo y, en definitiva, a sentirse y a ser mejores personas. El otro día, volviendo de un viaje, reflexionaba con un distinguido colega y compañero sobre el porqué de esta lucha, ¿no? A mí me gustan mucho las películas de Frank Capra, con sus personajes soñadores, ilusorios, ilusos. Y la verdad es que yo le dije algo así como que es que me gustaría que mis hijos vivan en un país mejor. Pues solo me queda daros las gracias a todos los que estáis aquí por comprometeros con la radiotelevisión pública independiente para que nuestros hijos puedan vivir en un futuro mejor. Muchas gracias. Ahora, a mí me daba un ataque de pánico, de susto, cuando vi a Alejandra, que está de 9 meses y medio.
llevarse las manos a la barriga, dice, a ver si en vez de uno hablan dos, pero de momento va a ser tú sola, ¿no? Alejandra es la responsable del Consejo de Informativos de Radio Nacional. Un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que corremos el riesgo hoy de repetirnos un poco porque entiendo que la mayoría de los que estamos aquí tenemos el mismo diagnóstico. Y es, por un lado, que Radio Televisión Española debe existir y, por otro lado, que debe existir de forma independiente. Pero eso que todos los que estamos aquí y muchos que no han podido estar tienen tan claro, porque parece obvio, no lo es para otros. No lo ha sido durante mucho tiempo para muchos políticos, de hecho para la mayoría. Ahora hemos conseguido que eso se reencauce, ahí tenemos las firmas que conseguimos. Algunos lo han hecho un poco más por postureo, otros porque realmente se lo creen. Y sobre todo, quizá no lo es para los ciudadanos, que son los que nos importan. O sí lo es, porque ellos son conscientes de que esto tiene que ser independiente, pero yo entiendo que en un momento en el que, por distintas razones, fundamentalmente por la crisis, les están golpeando desde tantos lados, pues a la hora de manifestarse o de exigir determinadas cosas, entre manifestarte por cierre de hospitales, por recortes en la educación y manifestarte por la radiotelevisión pública, pues es bastante comprensible que se manifiesten por lo primero. Sin embargo, a esa gente lo que hay que recordarle es que los medios privados, algunos haciendo un excelente papel, otros quizá bastante menos, al final siempre están sujetos a intereses, cualquiera, intereses políticos, intereses económicos, de cualquier lobby de poder. Sin embargo, la única que puede garantizar una información veraz, si está bien regulada, es la radiotelevisión pública. Por eso creo que son importantes actos como este, que le recuerdan a los ciudadanos que esta radiotelevisión es suya, que la pagan con sus impuestos y que, por tanto, deben y pueden exigir. Muchas gracias. Y cerramos esta primera tanda de intervenciones con Silvia Quíriz, que es la responsable del Consejo de Informativos de Interactivos. Bueno, antes de nada decir que es un gran placer estar aquí representando a la web de Radio Televisión Española, que bueno, también está ahí, aunque no se hable tanto de ella, haciéndolo lo mejor posible. Y bueno, hablando en nombre del Consejo de Interactivos, quería decir que, entre otros muchísimos motivos para una Radio Televisión Española plural e independiente, es que, sean cuales sean nuestra cultura, creencias o circunstancias personales, todos encontramos en ella un reflejo de nosotros mismos. Un medio público de calidad se convierte en uno de los motores del desarrollo de la sociedad. No solo eso, sino que la exigencia informativa del día a día también obliga a las administraciones a mejorar la vida de los ciudadanos. Creemos que una radiotelevisión española pública, independiente, es la que se merecen los ciudadanos porque queremos avanzar hacia una sociedad plural y cada vez más abierta. Todo esto nos mueve cada día a los profesionales y, al fin y al cabo, es el servicio público, ¿no?, del que hemos hablado varias veces. Muchas gracias a todos. Actos como este no son fáciles de organizar y mucho menos de tratar de poner en marcha. Aquí vamos a estar desfilando una serie de personas, ahora enseguida vamos con un vídeo, y otra gente que prefiere más el anonimato, pero aunque les cueste, yo voy a citar sus nombres porque se lo merecen. Esta iniciativa no fue fácil de partida, pero hay dos personas especialmente que curraron muchísimo en los vídeos, en la organización, mucha más gente, pero lo voy a poner el ejemplo en dos personas. Dos mujeres están aquí al lado, Marga Gallego, Lara Prieto. Muchísimas gracias por todo esto. Tenemos hasta las 8, que creo que es lo que nos deja el salón el ayuntamiento, y como hay en varias intervenciones, algunos vídeos, vamos a ir escuchando a lo largo de la noche, o de esta hora, intervenciones de gente, de personas, de personajes, anónimos unos, menos anónimos y conocidos otros, sobre su opinión en defensa de la necesidad de la radiotelevisión pública. Opiniones de todos los sectores, de todos los prismas, de todos los estamentos, de todos los empleos y de todo tipo de sociedades. Vamos a empezar escuchando esta primera tanda de personas que nos hablan de la necesidad de la radiotelevisión pública.
Hace falta argumentar algo para pedir, para exigir que la radio y televisión pública no esté al servicio de los intereses de ningún partido, de ningún gobierno. ¿Y a quién hay que argumentárselo? ¿A los de siempre? Pues a los de siempre ya está bien. Dejar trabajar en libertad a los profesionales de la información de la radio y televisión pública. Yo creo que una democracia real solo existe si está basada en la educación, en una educación accesible e igualitaria. Y en el tiempo que vivimos, la educación es inconcebible sin la televisión pública, sin una televisión que sea absolutamente al servicio de la ciudadanía, que tenga como valores fundamentales la educación y la comunicación y la información de la gente, y que sea una televisión neutral, profesional, controlada por la propia sociedad. Ni siquiera, ya no digo por el gobierno, ni siquiera por los partidos. Creo que esa es la única manera que podemos tener una ciudadanía responsable y podríamos decir que vivimos en una democracia real. Hola, queremos mandar todo nuestro apoyo a todos los profesionales de la televisión pública. Por una televisión pública, independiente, para todos. Solo una ciudadanía bien informada será capaz de defender sus derechos y sus libertades. Exijamos una televisión pública independiente y plural al servicio de todos, no de unos pocos. Yo con la pública. Pues en estos tiempos tan revueltos y tan turbulentos, vamos a decir, pues a mí me gustaría llegar a casa y encender la televisión y que la cadena pública me contara las cosas pues como son, sin tirar ni hacia un lado, ni hacia el otro, ni hacia arriba, ni hacia abajo, pues simplemente como son. Y muchas veces pues se ve un poquito el plumero y eso me da mucha rabia. Sí, estoy a favor de la televisión pública independiente, absolutamente, completamente desligada de los políticos que hayan ganado las elecciones y completamente al margen de la decisión política del momento. Pero no solamente la independencia para la televisión pública estatal, también pido la independencia para las televisiones públicas autonómicas, que sufren y mucho del mismo problema. Creo que tenemos que defender una buena radio y televisión pública, igual que tenemos que defender una buena educación pública y una buena sanidad pública. Necesitamos una radio y televisión que sea independiente, plural y rigurosa y que ayude a la difusión de la cultura y se comprometa con ella. Hola, somos Los Secretos y nosotros apostamos y nos gustaría que existiera una televisión pública, plural, libre, cultural y neutral. Y sobre todo al margen de intereses políticos, porque la televisión de todos es para todos. Estamos con la pública. Necesitamos una televisión que sea de los ciudadanos, no de un gobierno o de unos intereses económicos particulares. Una televisión que sirva a la información objetiva, que dé cultura y favorezca los acontecimientos culturales, y que sobre todo apoye la educación cívica de los ciudadanos. Yo con la pública. Quiero una televisión pública, al servicio del ciudadano, plural, independiente, que informe, eduque, entretenga y dé voz a todos por igual. Yo con la pública. Bueno, después de este, yo decía, gente conocida, gente anónima, bueno, mucha gente anónima no había. Pero después de este ramillete de celebridades, de gente del diverso índole ideológico, profesional, creo que ha sentado un poco el debate y es el momento de hacer durante 15 minutos, es lo que tenemos previsto ahora, un debate aquí en la plaza pública con periodistas sobre la función de la radio y la televisión pública. Además, gente muy conocida, con trayectoria profesional más que solvente y reconocida. Para mí es un placer sentarme con Rosa María Calaf, con Gervasio arriba y con Sol Gallego Díaz.
¿Botón? Sí, hay que dar el botón. Yo en esto de moderar debates estoy un poco desentrenado. Llevo como 3 años y medio sin entrenar, pero como no dura hora y media, sino 15 minutos, y como tengo 3 reconocidos periodistas, profesionales, admirados, creo que lo voy a tener bastante fácil. Pero un poco al hilo de lo que, y os lo digo a los 3, lo que escuchábamos en la intervención, había músicos, actores, un juez, un filósofo, un modisto, pero había un mensaje que era único y eran grabaciones hechas en días distintos, en sitios distintos, en escenarios absolutamente distintos, pero había un mensaje que era la televisión pública. Yo soy de la pública, pero una televisión pública independiente y fuera del control gubernamental y de los partidos políticos. Por ahí podíamos empezar. Sol. Es que yo creo que los ciudadanos no tienen ninguna duda. Yo creo que los ciudadanos saben perfectamente que una televisión pública, unos medios de comunicación públicos son útiles para los ciudadanos, y también los ciudadanos saben perfectamente que esos medios públicos, que son de todos, necesariamente tienen que ser neutrales desde el punto de vista político, primero, y deben ser, además, dedicar atención preferente a los temas que interesan a los ciudadanos, no solamente a los temas así más llamativos, sino los que son los que, como decía, yo creo que era uno de los que salía en el vídeo, que ayudan a la educación cívica de los ciudadanos. Yo creo que nadie tiene dudas en este país de eso, salvo los políticos. Rosa, que está más cerca de Asia-Pacífico, puede contarnos un poco cómo lo está viendo, cómo asistes, tú que has formado parte de la historia de esta casa, cómo asistes a estos momentos que vivimos y al sentir ciudadano, que al final es lo que se palpa en defensa de una radio y una televisión pública. Bueno, yo lo vivo con muchísima tristeza, ¿no? Porque además yo he estado toda mi vida en televisión española y probablemente soy la más vieja de todos los que estáis aquí y he vivido todas esas etapas, ¿no? Entre cuando estaba con la dictadura y todo eso, ¿no? Y entonces he ido viendo como efectivamente algo que ya se ha mencionado, ¿no? Como aquí parece que nunca se ha explicado bien a la ciudadanía qué es una televisión pública y qué debe ser, ¿no? Y parece que la política siempre ha pensado que ganar las elecciones significaba además tener de regalo la televisión, ¿no? Para hacer con ella lo que quisieran. Ha habido evidentemente momentos en los que han sido más sutiles, otras en los que han sido menos sutiles, y creo que ahora realmente me preocupa muchísimo porque creo que ya se ha perdido totalmente el pudor, ¿no? Y en fin, se manipula y sobre todo se silencia, etcétera, pues en fin, sin ningún tipo de preocupación, ¿no? Y eso es grave. Pero sobre todo lo que me preocupa más, un poco al hilo de lo que tú decías, es que yo creo que la ciudadanía no es del todo consciente de eso. Es decir, sabe que algo pasa cuando hablas. Yo, bueno, ahora la suerte que tengo es que me muevo mucho por España en distintos foros, etcétera, y te das cuenta de que sí, de que la gente tiene una preocupación, pero como ya se ha dicho aquí tampoco no es la primera, ¿no? Y sobre todo porque creo que lo que se ha hecho bien, y eso responde ya a un diseño social, ¿no? Que se le ha hecho creer a la gente que en realidad está informada, ¿no? O sea que, bueno, pues que aparte de que tiene la posibilidad de con un clic en cualquier pantalla de las que nos rodean, etcétera, pues en fin, de saberlo todo, etcétera. Es decir, que la base de la mala práctica periodística aceptada, es decir, esa especie de complacencia con el todo vale y con el mal hacer, se ha instalado muchísimo, ¿no? Y entonces es muy difícil luchar. Es decir, que el diagnóstico, como se ha dicho también, ya sabemos lo que pasa claramente. Y sabemos por qué pasa, porque es evidente que si hay unas fuerzas muy decididas a que no haya una televisión pública, es por algo, ¿no? O sea, entonces, la pregunta que hay que hacer es decir, ¿a quién le beneficia que la televisión pública no sea lo que tiene que ser? Es decir, estar al servicio del ciudadano, ser plural, etcétera. Entonces, buscando a quién beneficia, pues está claro que son aquellos que no quieren una ciudadanía bien informada, pero ya han conseguido que efectivamente haya ya una generación y pico que no es consciente de que no está bien informada. O sea, que cree que está bien informada cuando solo está entretenida, ¿no? Y aquellos que sí, que perciben que no es lo que quieren, pues les da la impresión, porque también se les conduce a ello, de que no hay nada que hacer, ¿no? Y entonces esos dos parámetros es lo que creo que sobre los que hay que ver qué hacemos, ¿no? Es decir, porque qué pasa, y ya sabemos por qué pasa, bueno, pues ahora cómo lo resolvemos, o sea, cómo hacemos que la ciudadanía reaccione, ¿no?
Gervasio nos puede aportar también la opinión no solo del que ve televisión española en España, sino también el que la ve fuera, porque él viaja habitualmente y a través del canal internacional llegan noticias a ciudadanos o nacionales españoles fuera. Eso también es un elemento más de la necesidad, no solo de informar para España, sino para el exterior de lo que pasa en nuestro país. Yo la verdad es que estoy sorprendido de que los directivos de Televisión Española, Radio Televisión Española, no se han dado cuenta de que no solamente están perdiendo la batalla de la libertad periodística, de la independencia periodística, que esto evidentemente daría para hacer un gran debate desde los tiempos inmemoriales de hace Tenemos 15 minutos, 40 años, sino que están perdiendo incluso la audiencia. Lo más grave es que está perdiendo la audiencia. Es que cada vez que hay un debate importante en estos momentos en España, político, la audiencia ya no la tiene la Televisión Española, que era lo que tenía. Su amarre era, yo controlo Televisión Española para llegar a más audiencia. Con esta forma de hacer censura, con esta forma de hacer implicación política en lo que sería ser un contenido puramente informativo, están perdiendo decenas y decenas de miles de personas cada día que pasa. Y esto creo que es gravísimo, incluso desde una función de control, es gravísimo, ¿no? Y lo que más me sorprende también es que cuando yo empecé periodismo, cuando yo empecé a viajar hace 31 años, lo primero que me encontraba sobre el terreno era a equipos de Televisión Española, a los que me acercaba para que me dejasen montar en un coche un ratito y no tuviese que pagar un transporte, y porque las fuentes de información eran las mejores. Y hoy día no me encuentro a estos equipos sobre el terreno, los reportajes de muchos minutos se hacen en 5 días, en vez de dedicar semanas como se dedicaban antes a hacer un buen reportaje de portada, se dedican muy poco tiempo porque no hay presupuesto y se están cargando a marcha forzada lo que para mí es pues, la base de una sociedad democrática, que es la televisión pública. Vemos que se va incorporando más gente y eso está muy bien, sobre todo porque ya está lleno, gente de Televisión Española que son el futuro. Lo apuntaba un poco Rosa María, de si está o no, y es un debate también recurrente, si está o no en el debate público la situación de los medios públicos. Y Mercedes Milá también la apuntaba, no solo Televisión Española, medios públicos de comunidades autónomas donde está pasando esto, o peor en algunos casos. Entonces, también hay una rebelión, o por lo menos a mí me llega, que ya voy cumpliendo algunos años, la rebelión de las nuevas generaciones que salen de las facultades o que se incorporan al oficio y que rechazan esa situación cuando antes quizás se era más acomodaticio. Es decir, ¿creéis que está en el debate público y en el debate profesional la necesidad de así no podemos seguir? Sol, mira, ¿podéis darle aquí ya? Sí, a ver, yo sí creo que existe ese debate. Yo creo que se han hecho algunas encuestas en las que se le preguntaba a la población si quería una televisión pública neutral, y yo creo que en las encuestas la mayoría de los ciudadanos dice que sí, que quiere una televisión pública neutral. Sí. Y por supuesto eso rige con las autonómicas, en las que estoy de acuerdo que todavía la manipulación es equivalente a la que se hace en Televisión Española o más incluso, ¿no? Pero yo creo que el debate sobre la importancia de los medios públicos no está suficientemente defendido. Yo creo que los propios profesionales somos culpables de eso. Yo creo que los profesionales de este oficio que debíamos estar avergonzados por lo que pasa en los medios públicos, que lo estamos, que nos sentimos avergonzados por eso, avergonzados y muy tristes, ¿no? Porque sabemos que hay muchísimos compañeros dentro de esos medios públicos que sufren y que pelean y que lo intentan, ¿no? Y que intentan. Yo creo que ese debate debería ser mucho más un debate profesional y que los periodistas somos culpables, claramente culpables, de no prestarle suficiente atención a lo que sucede en los medios públicos. De hecho, yo cuando voy a las facultades de periodismo le digo a los decanos que la primera palabra que tienen que aprender los estudiantes de periodismo en una universidad es a decir no. No a las entrevistas pactadas, no a la censura, no a la autocensura. Da igual que luego trabajes en un medio público o un medio privado, no importa, ¿no? Pero la primera palabra, antes que ese rollo patatero de saber qué es la objetividad y la subjetividad, es no. Porque si eres capaz de decir no con 20 años, o 25 años, o 30 años, seguramente lo serás diciendo con 40, con 50. Pero si empiezas a decir que sí, sí a lo que sea, por un salario, sí a lo que sea, por una mejora de la situación, va a ser muy difícil que cambies tu guión con el paso de los años, ¿no? Porque uno se va volviendo más prudente a medida que va alcanzando los años. Yo creo que en el fondo, al final, lo que hay que buscar es la forma en que una televisión pública en España vuelva a recuperar el prestigio, no solamente informativo,
sino el prestigio de la audiencia. Es que si los políticos no se dan cuenta de que perder audiencia es no solamente perder el prestigio, sino perder un comodín de llegar al gran público en campañas, incluso en debates televisivos, ¿no? O sea, que hoy día el debate más importante de las próximas elecciones no esté reflejado, no sea controlado por Televisión Española, es una clave del fracaso de la televisión pública española, ¿no? Yo creo que esto hay que recuperarlo, ¿no? Y en ese sentido creo que los trabajadores de televisión y de radio deberían estar en la batalla permanentemente. No obstante, yo entiendo que la situación cada vez es más complicada porque, como ha ocurrido en otros medios, se ha aplicado a rajatabla ERES, donde la gente más crítica ha ido a la calle. Afortunadamente hay gente en Televisión Española, yo lo decía antes, que pelea todos los días y además de forma anónima y muy valiente, sin ningún tipo de blindaje. Y queda o quedará, yo desconozco por dónde van a ir los tiros, espero que vayan para bien, pero en cualquier caso algunos podrán decir que por mí no ha sido, es decir, que yo no me he quedado callado, que si han cerrado la televisión en determinada comunidad, yo he estado callado, pues yo no he estado callado, yo he hablado, yo he denunciado y así es como se defiende, o yo entiendo que es como se defiende la televisión pública. Rosa. Sí, pero claro, evidentemente ya digo, yo insisto en que hay que buscar las formas de poder llegar realmente a la ciudadanía, porque está claro que todos los que estáis aquí, que la mayoría pues estáis en activo y estáis dentro de televisión, esto es un acto muy valiente, o sea, porque luego tienes que enfrentarte con todo lo que significa el día a día. O sea, yo que ahora ya estoy fuera, pues fíjate, ¿no? O sea, que decir, puedo decir, esto es estupendo, pero está claro que estamos convencidos, todos los que estamos aquí. Entonces, lo que hay que ver es cómo realmente se llega a... ¿Y cómo? ¿Cómo se llega? Bueno, ojalá tuviera la fórmula, o sea, mágica, pero bueno, pues lo que creo que haciendo, bueno, por supuesto, actos como este, eso está claro, ¿no? Pero sacando el tema y, por supuesto, utilizando, en fin, la tecnología y las redes, ¿no? Y la educación, o sea, la educación de la gente, pues lo que hablábamos, ¿no? De las facultades, porque, es decir, es instalar el debate en la ciudadanía que perciba que efectivamente es tan importante estar bien informado, porque sí, bueno, yo lo he dicho un poco en esa especie de spot extraño que he hecho, pero porque creo que es que si no son conscientes de que, pero ya no solo con la televisión pública, sino con toda la información, de que la información, si no es veraz, si no es rigurosa, etcétera, no van a ser capaces de tener los argumentos que necesitan para formarse una opinión con la que van a tomar decisiones como ciudadanía. Si no son capaces de entender eso y que evidentemente pues la pública es la que debería además garantizarles el que no interfieran todos estos intereses que mencionaba Mercedes, ¿no? Bueno, pues es que estamos perdidos, ¿no? Porque si el que tiene que recibir no exige eso a lo que tiene derecho, ¿cómo hacemos, no? Bueno, pues yo no sé cómo se puede hacer, pero desde luego lo que sí se tiene que hacer es no tirar la toalla. Y todos los que estamos en foros y el boca a boca y en fin, pues eso, tecnología, Twitter, es decir, todo lo que esté a nuestro alcance, o sea, hay que utilizarlo, ¿no? Y bueno, y desde luego la educación, pero claro, la educación necesita un tiempo, ¿no? No sé, yo es que no desisto de la idea de que podamos en algún momento dado convencer a los políticos de este país que lo que hacen con los medios públicos es una muestra de subdesarrollo intelectual. De verdad, es subdesarrollo intelectual lo que tienen, ¿no? No es posible que los políticos de este país no comprendan que los medios públicos de todos los países de nuestro entorno tienen unos estatutos que protegen la neutralidad y la conexión con el ciudadano de esos medios públicos. No es posible que los políticos españoles se crean que somos una sociedad tan cutre y una sociedad tan despreciable y nos falten tantísimo el respeto, que nos están faltando el respeto. No puede ser que nos traten como si no fuéramos europeos. Pasa que yo creo, Sol, que hay otro problema añadido, que es que los que establecen la censura en televisión española no solamente son los políticos, son los periodistas. Es decir, son periodistas que han dejado de ejercer el periodismo, que se han colocado en un puesto o en diferentes puestos y se dedican a seguir un guión establecido que se lo dará alguien por encima, una especie de voz universal o una voz ideológica o lo que sea, pero son ellos también los máximos responsables. Insisto, o sea, si al final compañeros nuestros están esperando el momento que llegue su partido favorito para colocarse en un puesto y destruir lo que ha ocurrido anteriormente o cambiar el guión, esto no lleva a ninguna parte, ¿no? Y creo que esto también ha ocurrido
en diferentes periodos de la historia, en diferentes periodos de la historia de televisión española. O sea, yo aquí hay personas a las que yo tengo un grandísimo respeto, Javier Sáenz, por ejemplo, que hace 20 y tantos años, cuando yo lo conocí en Colombia, ya criticaba fuertemente una televisión que dependía en aquellos momentos de un partido político, en ese momento el PSOE, que la estaba instrumentalizando hasta decir basta. Y había personas en ese momento, tanto en televisión española como en medios prosocialistas, que estaban dejando a un lado o evadiendo sus responsabilidades periodísticas y públicas de denunciar la corrupción política, el terrorismo de Estado, vergüenzas tremendas vinculadas a un partido. Estas personas fueron muy puteadas durante esa época. El propio Javier Sáenz lo pasó putas, hablando claro, en la época de la entonces directora de informativo y posteriormente en quien le sustituyó el señor Urdazi, ¿no? Y yo creo que esto se ha olvidado y yo creo que es muy importante recuperar que ha habido personas en televisión española que se la han jugado y cuando han llegado los seres han sido masacrados directamente por haber levantado más la cabeza que el resto de los compañeros. Gervasio, lo que pasa es que también ahora hay gente, compañeros, que se la juegan. Sí. Y se pelean, y pelean por su noticia, y pelean por dar ese testimonio, por dar ese total, por dar esa cola, y por decirle, y por sacarle los colores a la cara. Hay gente hoy en día en televisión lo decía Xavier porque yo creo que esto viene de lejos. El problema es que esto viene de muy lejos. Viene de hace 25 o 30 años, cuando la televisión pública empezó a ser descaradamente instrumentalizada, o 30 años o 35, me da igual. Franco hace 40 años que murió, que empezó a ser instrumentalizada descaradamente por el aparato político o el aparato político de los partidos políticos mayoritarios o incluso de los personajes que intentaban controlar la información de cualquier manera. Y esto ha hecho muchísimo daño en la historia de televisión española. Vosotros ahora estáis recuperando de nuevo esta capacidad de levantamiento contra una situación... Levantamiento, hablando de 40 años de Franco, casi no. No, levantamiento me refiero de este momento, de los 4 últimos años, porque las cosas se han vuelto a torcer descaradamente. Mira, ya decía que estaba desentrenado porque, claro, ya se han pasado los 15 minutos. Entonces me están haciendo señas de que tenemos que ir a otra parte, tenemos que ir con más testimonios, más opiniones, y os pido brevísimamente una opinión sobre el presente de la radio y televisión pública, y ya sé que es imposible, pero lo voy a pedir, una posible solución, o cómo creéis que podemos salir de esta situación. Sol, empezamos por ti. Pues que en el nuevo Parlamento, que estará sin duda más fragmentado, sea capaz de sacar adelante una ley en la que se recupere la última ley que se ha destrozado y que había mejorado en algo la televisión, que había mejorado bastante muchas cosas en televisión, que se recupere esa ley y se mejore los fallos que tenía y que eso se haga en el Parlamento con una ley y que esa ley tenga suficiente, no sé, desde el punto de vista legal, si es una ley orgánica o lo que sea, pero una ley que no pueda ser modificada por el primer gobierno que venga después. Gervasio. No, está claro. La solución está en que democráticamente se busca un sistema democrático que impida despedazar una televisión pública. Y esto lo debe hacer el Parlamento español, pero cuidado con las mayorías, porque las mayorías a veces absolutas también te pueden tirar para atrás todo lo que has conseguido, sino buscar un sistema en el que el sistema parlamentario esté presente, pero también pues una especie de sistema independiente de los partidos políticos formado por profesionales de alta valía, aunque no sean de la televisión, que sean de digamos, periodistas prestigiosos que lo hay en cualquier sociedad. Rosa, acabamos contigo. ¿Quizá el modelo BBC tan recurrido? Bueno, claro, por supuesto, ¿no? O sea, ya te digo, yo creo que lo que queremos me parece que está muy claro, ¿no? Y lo que debe ser también está muy claro. O sea, lo del cómo se consigue es lo que es más complicado. Pero yo creo que solo se va a conseguir, como siempre, no nos lo van a regalar. O sea, es decir, que hay que pelear por ello y estar ahí, o sea, absolutamente a por todas, ¿no? Y realmente darle, o sea, ya te digo, la suficiente alerta a la ciudadanía, o sea, para que sepa que se tiene que involucrar en esto también. O sea, que esto es cosa de todos. O sea, es decir, por supuesto hay responsabilidades, como decíamos, pero es la responsabilidad, los periodistas la tenemos, la tienen las empresas periodísticas, a mayor responsabilidad, poderes políticos, poderes económicos, evidentemente más responsabilidad, pero si la ciudadanía no conseguimos que esté de nuestro lado y sea capaz de pelear por ello, pues va a ser muy difícil que podamos conseguirlo. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Rosa, Gervasio, Sol, ha sido un placer y un honor. Quedaros aquí un segundo.
Un paso muy bueno que se dio en el 2004 fue recurrir a gente que sabe trascendiendo ideologías. Fue el famoso Comité de Sabios, que por algo estaba presidido por don Emilio Lledó. Quizás sea esa una de las claves. Y ahora, como os prometía, vamos a seguir siguiendo, vamos a continuar recibiendo y escuchando esta noche opiniones acerca de la televisión pública, de la radio y la televisión pública en España. Hola, somos Vetusta Morla y desde la banda queremos apoyar la existencia y la defensa de una radiotelevisión pública independiente en la que los profesionales puedan trabajar ajenos a criterios partidistas, que sea al final la televisión del Estado, no del Gobierno, y que sea la televisión de todos, en las que los ciudadanos se puedan identificar, puedan encontrar las cosas que les unen y puedan encontrar propuestas informativas y culturales que sean relevantes y de utilidad para ellos. Creo que la televisión pública y la radio pública en una sociedad democrática es un signo de madurez, siempre y cuando la regulación a la que se le someta permita la independencia de la televisión y de la radio y ampare a sus profesionales en los valores deontológicos de la veracidad, del rigor y de la solvencia. Y que nunca sea ni la televisión ni la radio un medio al servicio del Gobierno, sino al servicio del Estado y de la comunidad democrática. Necesitamos una televisión pública independiente, no sectaria, no partidista. La necesitamos para que exista una verdadera democracia en nuestro país. Una voz muy clara en favor de la radio-televisión pública, de Radio Televisión Española, la nuestra, la de todos, la que tiene que hacer posible que todos los españoles nos formemos e informemos de una forma objetiva. Yo creo que tiene que ser una prioridad política de todos los partidos hacer que esta memoria audiovisual de España se mantenga, se mejore y que puedan disfrutar de ella tanto nuestros hijos como nuestros nietos. Lo único que da miedo a los poderosos, financieros, políticos, es una prensa libre e independiente. Pero bueno, pues una televisión pública es fundamental en eso. Una televisión pública limpia, que trabaje bien y que permita tener a raya aquello que manipula, que perturba, que envilece la sociedad. Por eso es tan importante defender una televisión pública digna y decente. La radio y la televisión son los medios de información más universales y eficaces. La información objetiva y veraz fomenta en los ciudadanos la confianza y la tranquilidad. Por el contrario, la información matizada o tergiversada por intereses políticos, religiosos o económicos promueve en los ciudadanos la desconfianza y daña su capacidad para tomar decisiones libremente. Por eso considero esencial para la salud de nuestra sociedad que Radio y Televisión Española sea una institución pública e independiente. Yo también quiero una tele pública. Si no, ¿dónde saldríamos los paralímpicos? Los logros científicos no solo son un motor de crecimiento, sino la base para una sociedad más crítica y mejor preparada. Es por ello que la difusión de programas de carácter científico es imprescindible en una radiotelevisión pública, independiente y plural. Televisión pública es aquella que recoge todas las voces, que recoge todas las opiniones, que recoge todos los aspectos de la sociedad, todo el espectro político y todos los que formamos parte de esta sociedad. Y es esa tele en la que uno se ve, uno se reconoce, se encuentra y puede escuchar a todos. Y creo que es la televisión que hay que exigir a nuestros gobernantes, sean quienes sean. Hola, soy Joaquín Reyes y lo que es a mí, me gusta que la televisión pública esté al servicio del partido que gobierna, sobre todo los informativos. Por ejemplo, este mensaje está controlado por el gobierno y como podéis comprobar, puedo decir lo que me dé la gana. Por ejemplo, ¿sabéis lo que yo haría con Cataluña? Yo lo que haría con Cataluña sería, pues, ¿veis? Ningún problema. Dar las gracias a todos los que colaboraron en estos vídeos. Hombre, cuando llegó Mate Sanz a hablar, y dije, a ver si nos quieren decir que nos hace falta un trasplante. Espero que no, que con la gente que estamos aquí nos sobremos. Muchas gracias a todos. Como veis, hay opiniones de distintos ámbitos profesionales, de la cultura, del deporte, del teatro, de la moda, de la medicina,
psiquiatría, gente de los medios de comunicación, conservadores, progresistas, porque esto es transversal, esto no es de opiniones. Alguien lo decía, me parece que era Gervasio, que aquí hubo pues partidos de izquierdas que controlaron, partidos de derechas que controlaron. Esto no es una lucha entre izquierdas y derechas, sino entre hacer información, en que la televisión pública y la radio pública tengan sentido. Y solo tienen sentido si están, como decía, al servicio de los ciudadanos. Por tanto, gracias a todos los que han participado pues desinteresadamente en esta captación de imágenes y de testimonios, y vamos a seguir con unos cuantos más, pero ya en directo aquí en la sala. Hay gente que forma parte del presente y también del pasado y del futuro de la televisión española, que siempre nos dan ideas, pero quería llamar a 3 o 4 que están en la platea para intervenir. Entre ellos, voy a empezar por una compañera que ahora mismo está aquí, pero estuvo en Londres, estuvo en Nueva York, estuvo en Moscú. Me refiero a nuestra querida Ana Bosch. Bueno, yo lo que quiero decir sobre todo es gracias. Gracias a todos los que estáis aquí. En nombre de los que estamos en activo, como decía Rosa María Calaf antes, en nombre de los que estamos en activo y vemos nuestro puesto de trabajo, pero sobre todo nuestra dignidad profesional amenazada, gracias a la campaña y gracias a todos los que estáis aquí o los que lo están a través de Twitter o de alguna manera. Yo creo que lo más importante ya se ha dicho, con lo cual, y aludiendo a ese currículum que ha mencionado Xavier, yo creo que lo que puedo hacer es contar 3 anécdotas, 3 vivencias que he tenido y que invitan a la reflexión. Una ocurrió hace ahora unos 3 años, fue en el Club Internacional de Prensa de Londres. Me presentan al corresponsal de un medio muy importante de los Estados Unidos, muy importante, y cuando me presentan, digo, no, de la televisión pública de España, me dice, esa televisión en la que cada vez que cambia el gobierno cambian a los cargos directivos y a los presentadores. Me mató. Porque no era un comentario, era una realidad, con lo cual, al expresar esa realidad, estaba cuestionando mi profesionalidad, que quedaba en entredicho, por supuesto, estaba cuestionando la profesionalidad de Televisión Española y quedaba también en entredicho la imagen de España, de este país, como sociedad democrática. Y con esto podría terminar, porque yo creo que ya... Sí, porque... Otra fue también en el Reino Unido, hace un año, fue el referéndum de independencia de Escocia. En la campaña, el Partido Nacionalista Escocés, que proponía una desconexión, no al 100%, proponía algunos vínculos, mantener algunos vínculos con lo que quedase del resto del Reino Unido, muy hábil, porque son muy hábiles y con mucho olfato de los sentimientos y la opinión pública escocesa, prometía esa independencia, pero manteniendo 3 instituciones: la Reina, la libra esterlina y la BBC. Dicho de otra manera, la BBC en el Reino Unido es un motivo para querer seguir formando parte del Reino Unido. Y la última tiene que ver también con el Reino Unido. Esta primavera vino una delegación de parlamentarios británicos de los 2 principales partidos, el laborista y el conservador, y a mí me invitaron a un acto en el que querían pues tener contacto con gente de la sociedad española para ver un poco cuál era la imagen del Reino Unido que había aquí y tal. Y una de las preguntas que hicieron los políticos británicos, a todos, de derechas, de izquierdas, en el gobierno, en la oposición, a todos la BBC les resulta tremendamente incómoda y tremendamente impertinente, preguntaron: ¿en España la BBC tiene prestigio? Entonces, bueno, ahí lo dejo. Y sobre todo, de nuevo, muchas gracias. Ya sobre los aplausos, para que no dejen de sonar, llevamos a José Carlos Gallardo, que también debe viajarse un poquito. Hola, ¿qué tal? Me alegro de que Ana Bosch haya hablado de la actualidad, porque los periodistas corremos el peligro de hablar de muchas generalidades, de la pluralidad de los medios públicos. Sabéis que Ana Bosch no hace pantalla por cosas como las que dice, con ese lenguaje que nos avergüenza a todos,
no hace pantalla por cosas como las que dice. Y si hablamos del hoy de la redacción, muchos lo sabemos porque compartimos muchas horas ahí. En Nacional hay que saber muchas claves para saber lo que dicen los políticos y saber interpretarlos. Y todas las caras que hace un año, año y medio nos contaban las cosas, ahora han sido cambiadas por chicas muy monas con pendientes de perla. En sociedad hace falta previsión, hace falta saber lo que se va a hacer al día siguiente, la semana siguiente, porque a lo mejor hay que hablar de ciclogénesis explosiva, pero hablamos de croquetas. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sabéis lo que es que varios profesionales, 2, 3, 4, aquel día no sé qué fue, que tengan que hablar todos del día de la croqueta? Esa es la realidad que vivimos hoy en día. En economía no se pueden sacar pancartas. En Internacional levantamos la voz, no porque nos toque a nosotros en Internacional, sino porque lo que vemos en pantalla también somos espectadores, pues Ana Bosch no hace pantalla. Esa es la realidad. Yo acabo de venir de París, habremos hecho cosas mal, cosas bien, creo que la audiencia parece que no nos ha acompañado. Si lo hacemos bien o lo hacemos mal es porque cada uno de nosotros lo hacemos bien o lo hacemos mal, porque es todo un cúmulo de individualidades. Y contamos lo que podemos, lo que hemos aprendido, la improvisación es lo de ahora. Entonces tenemos que acabar con todo eso. Y os pongo un ejemplo para acabar. Hace unos días entraba de noche en directo, preparado el speech que siempre nos toca hacer para contarlo bien, para que llegue a la gente. Y el presentador desde estudio me da paso y me dice: José Carlos Gallardo, estás en Notre Dame, ¿verdad? Y le digo yo: no, estoy en el Trocadero. Y me dice en directo: ¿puede hacer el favor el cámara de abrir el objetivo para que se vea que no estás en cualquier parte? Es lamentable. Sobre todo cuando intentamos en una situación como ha sido la de París contar las cosas terribles que están pasando a nuestro alrededor. Y eso, tenemos que informar y contar lo que llegue a la gente. Yo me quedo con lo que mucha gente anónima, con lo que mi padre me dice, que nos han salido bien las cosas y que sobre todo no hemos caído en el amarillismo de otros medios, que me consta, medios privados que a lo mejor han ido detrás del vídeo de una cámara de seguridad pagando o buscando el testimonio de aquella persona que había estado secuestrada y que, claro, había que contar cómo había sufrido. Yo confieso que, mira que he hablado con gente estos últimos 10 días, y era suficiente para retratar la situación y la actualidad de lo que estaba pasando con lo que te contaban en la calle. O sea, no había que buscar ni al terrorista suicida ni al que había estado bajo el arma del terrorista suicida. Me quedo con eso positivo, con que de vez en cuando llegamos a la gente, pero esas otras cosas, como digo, la improvisación, eso es con lo que tenemos que acabar. Gracias. Bueno, hay cosas peores que la que te ha pasado estos días en París. Yo recuerdo cuando murió el Papa, a mí me tocó pues, estar ahí 24 horas dándole al pico. El Papa, Juan Pablo II, estaba agonizando. Yo estaba en Santiago y dijeron, pues entras desde Santiago. Y yo hablando del triángulo de la cristiandad, Roma, Jerusalén, Santiago. Y de pronto llega el telediario y dan paso, me parece que eran David y estaba Ana Blanco y estaba... Samantha Villar en Roma, Paco Audije en París y yo en Santiago de Compostela, y la ronda, abriendo el telediario, es Ana Blanco diciéndole a Samantha Villar: nos vamos a la ciudad eterna, desde allí nos informa Samantha Fox. Imaginaros el descojone que fue, porque después llegó, claro, Paco Audije temblando, yo ya estaba en Santiago diciendo, a mí me van a preguntar por no sé qué, y va y le preguntan a Paco Audije si, aunque Francia es un país laico, va a haber un funeral de Estado y si va a asistir el presidente de la República, François Mitterrand, que llevaba 12 años muerto. Y entonces, claro, y me dice por el pinganillo, Xavi, ahora vas tú. Y yo pensando, sí, doña Carmen Polo de Franco va a asistir. Bueno, esas cosas pasan en el directo y nos han pasado a todos. Nos quedan dos personas que tienen mucho que decir sobre la comunicación y la televisión. Primero, para mí es un placer llamar a Jesús Maraña. Bueno, en primer lugar, disculpas por este trancazo, estado desagradable.
Segundo, yo estoy aquí, en primer lugar, como ciudadano, porque como ciudadano creo que la televisión pública, independiente, despolitizada, ajena a los cambios de gobierno, es fundamental, es imprescindible para la salud democrática. Defiendo eso desde siempre y como ciudadano quiero seguir defendiéndolo. Cuando antes decía un compañero que le sorprendía a Gervasio que los directivos hicieran barbaridades y vean cómo baja la audiencia. Uno piensa, sobre todo viendo lo que ha ocurrido en algunas televisiones autonómicas, que eso es intencionado. Es decir, que cuando se decide desmantelar lo público, pues se van haciendo determinadas cosas. Gestionarlo mal, enchufar, el amiguismo, la mala gestión, el derroche, el desprestigio, para que al final el ciudadano llegue a la conclusión, ¿esto para qué sirve? Esto nos cuesta dinero, olvidémoslo. Por eso me parece fundamental estar aquí y en todas partes con este asunto como ciudadano. Y en segundo lugar estoy como periodista, porque primero creo que desde la profesión, desde el oficio, como apuntaba Sol y habéis apuntado Rosa y los demás, yo echo de menos mucha más fuerza y mucha más presión para defender los medios públicos, para apoyar a quienes de dentro, los consejos informativos, los trabajadores, los profesionales, están dando batallas que todos sabemos, los que hemos pasado por grupos de comunicación, en mi caso privados, donde también hay presiones, donde también se condiciona. Sabemos que hay que ser valientes para afrontar lo que estáis afrontando, lo que están afrontando los profesionales que están dentro, denunciando las manipulaciones, las presiones, etc. Es fundamental desde el oficio dar ese apoyo. Y por último, no basta con protestar. Yo creo que tenemos que ser prácticos, intentar que esto sea eficaz. Y para eso, a mí no se me ocurre más que presionar muchísimo y exigir, en estos momentos en los que estamos, exigir, como habéis hecho con la firma de ese documento a los principales partidos políticos, quien finalmente no haga nada se retratará, pero yo creo que hay que seguir en la presión para que en estos próximos meses haya un compromiso real, escrito, negro sobre blanco, para que los partidos emergentes o tradicionales, me da lo mismo, se comprometan a hacer los cambios legales oportunos para que no pueda haber un paso atrás en este tema. Creo que eso es fundamental. Cada uno en su medida, cada uno da su pequeña gotita, modestamente desde Infolibre, junto a un grupo de profesores de universidad que forman Teletodos, estamos preparando un debate con representantes de partidos políticos en la Carlos III, donde yo espero que de allí salgan comprometidos y grabados para que hagan lo que tienen que hacer. Ánimo, y muchos creo que os acompañamos en esta pelea porque creo que es la pelea de los ciudadanos, no solo de los periodistas, ni muchísimo menos. Gracias. Totalmente de acuerdo con esa frase de que no solo es una pelea de periodistas, es fundamentalmente una pelea de ciudadanos y ahí es fundamental el trabajo de medios como Infolibre. Y cerramos el turno de intervenciones y cerramos ya prácticamente, después habrá un pequeño vídeo porque estamos ya muy pasados de tiempo, pero yo no quería dejar, aunque fuera solo por un minuto, de llamar a una persona que puso en marcha los consejos de informativos en Televisión Española, igual que los hay en Radio Nacional e Interactivos, pero en este caso es con la que compartí mi primera experiencia en el Consejo de Informativos. Lo ha tenido que dejar por vicisitudes de la vida, pero siempre está apoyándonos. Para mí es un honor llamar a la presidenta Yolanda Sobero. Bueno, muchas gracias. No sé si presentarme a las elecciones generales y arreglar ya este desmán que nos afecta a todos. Los derechos fundamentales, la verdad que son pocos, pero esenciales. Hay dos de ellos, el derecho a la información
y la libertad de expresión. Yo creo que una radio o televisión pública debe de ser, y debemos exigirlo, que sea valedora de estos derechos, derechos ciudadanos ante todo, porque si no hacemos dejación de estos derechos esenciales para cualquier régimen democrático sería muy grave, y como profesionales. Esta casa, en la cual yo llevo más de 33 años, bueno, pues como muchos de los que sentáis aquí y habéis venido, bueno, pues hemos conocido muchas etapas. Yo recuerdo que en el 2001 colgué en la redacción, la verdad que sin ningún éxito, un artículo que había encontrado en El País que hablaba de unas grandes manifestaciones en Praga, porque la gente, los checos, llenaron la plaza de San Wenceslao para exigir una televisión o una radiotelevisión pública, independiente, sin injerencias políticas, al servicio de los ciudadanos. A mí me dio mucha envidia. Me dio mucha envidia porque a veces parece que fuera no... Bueno, estamos hartos de ver los comentarios que vienen en los digitales después de un artículo que hable sobre Radio Televisión Española o otras televisiones públicas. No, pues que las cierren, no vale para nada y no sé qué. Yo creo que hay cosas en la vida que solo se valoran cuando se pierden. Y quizá el día que perdamos las radios, televisiones públicas, que yo creo, insisto, que son valedoras de derechos esenciales, nos daremos cuenta como ciudadanos, no ya como profesionales, egoístamente hablando de nuestro puesto de trabajo, de lo que hemos perdido. De la ley del 2005 o el 2006, no me acuerdo muy bien la fecha, bueno, ya lo que queda es un preámbulo y una figura que yo creo que ha sido esencial desde que se puso en esa ley, que son los consejos informativos. Entre la gente, bueno, pues puede haber opiniones diversas, ¿no? Si bien, que si mal, que si regular, que si no sé qué, que si no se hace, no se hace. Yo creo que para todos nuestra situación sería muchísimo peor si esos consejos informativos no existieran y no hiciesen el trabajo como lo hacen. Así que quiero agradeceros a todos, porque me consta que en la redacción la gente se pelea y eso tiene costes personales, ¿eh? Uno se va a su casa con su cabreo, o con su malestar o con su enfado, ¿eh? Y la factura la paga cada uno con su nombre y apellido, no es una factura colectiva. A todos los compañeros de los consejos, porque creo que su trabajo es esencial, y luego creo que para evitar males deberemos de exigir a nosotros mismos hacer el mejor periodismo posible, a los ciudadanos y a nosotros mismos como ciudadanos a defender la radio y televisión pública, porque en ello nos van derechos esenciales, derechos fundamentales. Y finalmente, para evitar todos estos tejemanejes de que vemos a ver quién va a ganar en las elecciones y barruntamos, hacemos la quiniela de quién viene y quién se va, el desarrollo de una carrera profesional en la cual quien sea mejor profesional pueda tener el mejor puesto adecuado a su quehacer. Muchas gracias y muchas gracias. Bueno, vamos concluyendo. Como decíamos, estamos muy fuera de tiempo. Tenía algo más que deciros, pero me lo voy a saltar. Eso sí, parece que arde Twitter. No voy a decir esa horterada de que somos trending topic, porque no lo somos. Pero, en cualquier caso, alguien está tuiteando por ahí. Los vídeos estos que vimos y con el que vamos a cerrar ahora los podéis ver en YouTube. El hashtag es una almohadilla que pone... Eso, defiende Radio Televisión Española y por eso estamos aquí. Esta es nuestra empresa, nos debemos a los ciudadanos, nos debemos a nuestra audiencia y es una empresa que cumplirá, creo que el próximo año, 60 años, 6 décadas. Tiempo suficiente para haber pasado por todo tipo de vicisitudes, sobre todo cómo arrancó, los años de la transición, cómo estuvo, cómo está y cómo deseamos que esté para lo que decía...
Eso quiere decir que pasamos de tiempo ya, ¿no? Bueno, que no me enrollo más. Vamos a ver un vídeo porque esta campaña la ha currado muchísima gente y merece la pena que veáis cómo se ha hecho. Lo vemos en 2 o 3 minutos y acabamos. Lo único que da miedo a los poderosos, financieros, políticos, es una prensa libre e independiente. Dejar trabajar en libertad a los profesionales de la información de la radio y televisión pública. Por una televisión pública independiente para todos. Los ciudadanos se puedan identificar, puedan encontrar las cosas que les unen. Y que ayude a la difusión de la cultura y se comprometa con ella. Y que sea una televisión neutral, profesional, controlada por la propia sociedad. Me gusta que la televisión pública esté completamente desligada de los políticos que hayan ganado las elecciones. Que sea de los ciudadanos. Considero esencial para la salud de nuestra sociedad que Radio y Televisión Española sea una institución pública e independiente. Que todos los españoles nos formemos e informemos de una forma objetiva. Que informe, eduque, entretenga y dé voz a todos por igual. Y que nunca sea ni la televisión ni la radio un medio al servicio del gobierno, sino al servicio del Estado y de la comunidad democrática. La difusión de programas de carácter científico es imprescindible. Yo también quiero una tele pública. Si no, ¿dónde saldríamos los paralímpicos? Y que la cadena pública me contara las cosas pues como son, sin tirar ni hacia un lado ni hacia el otro. Que la televisión de todos es para todos. La necesitamos para que exista una verdadera democracia en nuestro país. Y es esa tele en la que uno se ve, uno se reconoce, se encuentra y puede escuchar a todos. Yo con la pública. Los micros, muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y un honor. Simplemente llamo a los miembros de los consejos y a los invitados para hacerse una foto de familia para el recuerdo. 1 millón de gracias a todos.